Agradecidos a nuestro Dios porque nos permite una vez más continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. La semana anterior habíamos ya iniciado el capítulo 8. Hoy estaremos viendo la segunda parte de este capítulo, que se trata de una nueva y maravillosa vida en el Espíritu. Y aquí nosotros confirmamos que la vida en el espíritu contrastada con la vida en la carne es lo que menciona Pablo en los versículos del 2 al 4. El contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. La palabra de Dios dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que definitivamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice la palabra. Esto implica que la ley del pecado y de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Pero cada pecado que cometemos y cada cementerio que vemos lo comprueba, que definitivamente esto era la ley. Y adicional, la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte, es poderosa. Y la ley del Espíritu es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esto, lo que nosotros podemos ver aquí, que definitivamente como seres humanos no podemos hacer absolutamente nada, sino solamente darnos cuenta, tal vez, de los errores o pecados que cometemos. Pero es aquí donde resalta y nosotros tenemos que hacer hincapié. Es la ley del Espíritu la que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, somos hechos libres de la ley del pecado. A pesar de que Él inevitablemente lo hace, el cristiano no tiene que pecar porque Él ha sido librado del dominio del pecado. Esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Nuestra naturaleza pecaminosa se mantiene, pero el poder de la ley del Espíritu es lo que nos permite cambiar, porque somos librados de la ley de la muerte. La muerte ya no tiene poder duradero contra el creyente. Recuerde esto. Si nosotros recordamos un poquito de la semana anterior, lo que dice en el primer versículo de este capítulo 8, que somos libres de la culpa del pecado. Pero acá, ya en el versículo 2, nos dice que somos libres del poder del pecado. Entonces, aquí nosotros recibimos esa confirmación que definitivamente, y según lo que dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley puede hacer muchas cosas. Y entre estas nos puede guiar, enseñar y contar acerca del carácter de Dios. A través de la ley nosotros sabemos todo esto, pero la ley no puede dar energía a nuestra carne, nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. Es por esto que nosotros aquí nos damos cuenta
que definitivamente, y con esto aclaramos muchísimo, referente a un comentario que Morris hace citando a Manzón. ¿Qué es lo que menciona aquí en esta parte del enunciado? Dice que la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. Impresionante. Escuche bien, por favor, este enunciado. La ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. La ley del Espíritu tiene derecho y poder. Es por esto que nosotros hemos sido librados a través de la ley del Espíritu. Aquí también tenemos otro comentario que realiza Paule. Dice, la ley es débil para nosotros, porque somos débiles para ella. El sol no le puede dar luz a un ojo ciego, no por alguna impotencia en sí mismo, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla. Es exactamente lo que a través de esto nosotros también nos podemos dar cuenta, que la carne es débil, que a pesar del poder de la ley o de la forma como ésta nos guía y nos muestra nuestros errores, no puede hacer nada. ¿Por qué? Somos nosotros los que debemos aceptar el poder del Espíritu en nuestras vidas para poder superar cualquier inconveniente, en especial por nuestra debilidad, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por cuánto era débil? Por la carne. Es esto lo que nosotros siempre tenemos que recordar. La ley es débil debido a que habla a nuestra carne. Viene a hombres carnales y les habla como hombres carnales. Pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre un principio superior que la carne y que es precisamente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero mencionar acá, para entender un poco mejor lo que estamos tratando en este momento, con otro comentario, y en este caso el comentario es de Hooker. ¿Qué es lo que dice aquí? Que una vid no produce uvas por una enmienda del Parlamento. Una vid no produce uvas porque hay un decreto. No, esto es el fruto de la propia vida de la vid. Entonces, no es por un decreto que nace exactamente esto o da fruto una vid con sus uvas. No, es la naturaleza. Así, la conducta que se conforma al estándar del reino no se produce por ninguna demanda. Y escuche esto, ni siquiera por la de Dios, sino que es el fruto de la naturaleza divina que Dios da como resultado de lo que Él ha hecho en y por Cristo. Es por esto que si nosotros ya le hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, definitivamente el poder del Espíritu Santo producirá el fruto de su misericordia, de su amor y de su perdón. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo, ¿qué es lo que produce? La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Solamente Jesús puede derrotar al pecado y Él hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz. Es por ese sacrificio que yo puedo mencionar
que yo puedo decir, soy libre del pecado, porque el poder del Espíritu Santo es el que me guía y el que me da la fortaleza para seguir adelante. También menciona la palabra de Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Escuche bien esto, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Para poder derrotar al pecado, Jesús tuvo que identificarse con aquellos atados por él, viniendo nuevamente repito y hago hincapié en esto, en semejanza de carne de pecado, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pablo eligió cuidadosamente sus palabras aquí, indicando que Jesús no estaba en el pecado de la carne, pero que él se identificó con la carne totalmente. Es por esto que la palabra de Dios también dice que él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras enfermedades. Entonces, él tomó nuestro lugar. Y esto es importante que nos demos cuenta. Ahora, no podemos decir que Jesús vino en la carne de pecado, ya que él estaba sin pecado. No podemos decir que Jesús vino en semejanza de la carne, simplemente, porque él en realidad fue humano. No solo que un humano, pero podemos decir que Jesús vino, nuevamente la palabrita, en semejanza, y esta frase lo complementa, en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? A pesar de que fue humano, no tenía pecado en sí mismo. Él cargó nuestros pecados. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que también la palabra dice que condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Que el pecado fue condenado en la carne de Jesús. El pecado fue destruido en la carne de Jesús, cuando llevó la condenación que nosotros merecíamos. Y como estábamos en Cristo, la condenación que merecemos nos pasa por alto. ¿Por qué? Jesús se llevó todos nuestros pecados. Ahora, adicional a todo esto, vemos también que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿cómo? Debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley. Y porque estamos en Cristo, la ley se cumple en nosotros. Aleluya. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia. Porque la justicia de Jesús nos representa. La ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Jesús. Aquí nosotros estamos viendo entonces que todos nuestros pecados fueron llevados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros continuamos un poco más con relación a esto, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que dice Pablo en esta ocasión? Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley, que eso quede muy claro. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Porque Jesús es nuestro sustituto. Él pagó el precio. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Es por esto que aquí nosotros nos damos cuenta que definitivamente en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico
y continuaremos la próxima semana ampliando mucho más esta parte. Bendiciones.